probabilidad, en caso de que hay una probabilidad del método. Hablamos sobre los requisitos de calidad, que son esas metas de calidad que nos ponemos en el laboratorio para cada analito, y les mostré dónde buscarlas. Les mostré una página, la de Huelga, la europea de variabilidad biológica. Bueno, eso con respecto a los requisitos de calidad de la meta. Después vimos el error total en el laboratorio, ¿cierto? Que es el error total analítico. ¿Y cómo calcularlo? Entonces, que tenemos que tener mínimo 20 datos, eliminar valores aberrantes, calcular nuestro coeficiente de variación y nuestro sesgo. Y que el sesgo lo podemos calcular de tres maneras: con los datos del factor, comparándome con otros laboratorios, pero interlaboratorios, los que utilicen el mismo control de calidad, o con el control de calidad externo. Y dijimos que de manera práctica lo íbamos a hacer nosotros con los datos del fabricante. Entonces, ya teniendo en cuenta el coeficiente de variación del sesgo, puedo calcular mi error total analítico de mi laboratorio. Y lo comparo con el error total máximo permitido o requisito de calidad que me puse para este analito. Y de esa manera miro que tan bien o mal está el desempeño de mi meta. Entonces, en cuanto a desempeño analítico, por el momento llevamos el tema de error total máximo permitido y error total analítico. Pues una manera de mirar si mi método está funcionando bien. Hoy vamos a mirar otra manera para evaluar desempeño analítico. Una que es usada actualmente, muy recomendada, más que incluso el error total máximo permitido. Pues que simplemente tenerlo en cuenta y compararlo. Igual acá se tiene en cuenta el error total máximo permitido, pero va mucho más allá. Esto se llama entonces sigma métrica. La sigma métrica es considerada como una herramienta para la seguridad del paciente, porque es una herramienta que me ayuda a reducir la cantidad de aumentar, la detección de errores en el laboratorio. Listo. Y al aumentarme la detección de errores en el laboratorio, me va a permitir, obviamente, tener un mayor rigor a la hora pues, en temas de seguridad del paciente. Acá nuevamente un resumidito de lo que llevamos. Nuevamente acá un resumidito de lo que llevamos. Tenemos que, primero, para planear pues, toda mi estrategia de control de calidad, tenemos que identificar los requisitos médicos, variabilidad biológica, voluntad del arte, que son los requerimientos del control de calidad. Dice que luego debo seleccionar mi control de calidad teniendo en cuenta que sea conmutable, estable y homogéneo, de tercera opinión, niveles que estén en puntos de decisión clínica, 2 o 3. Determino mis valores esperados, mi media de desviación estándar. Con esta información ya puedo tener mis datos propios de laboratorio y poder hallar mi propia gráfica de Levy-James. Después nos dice que podemos determinar el desempeño analítico o el desempeño de mi método utilizando en este caso Six Sigma, y ahí les damos como un adelanto de cuál es la formulita que utilizamos en Six Sigma o Sigma. También nos dice que después de eso, ya les voy a mostrar qué es esto, que es la probabilidad de detección de errores y probabilidad de falsos rechazos, y ya me dice que a partir de eso yo ya puedo saber cómo voy a trabajar con mi analito, cuáles van a ser las reglas, los niveles que voy a utilizar. ¿Y esto por qué es importante? Yo les había dicho que cada cuánto yo proceso controles. Cada que proceso muestras. Y si yo proceso 2000 muestras diarias, pero el laboratorio de la compañera procesa 100 muestras diarias, ¿cada cuánto debo procesar controles? Diariamente. Pero es lo mismo procesar controles diariamente en una carga de 1000 muestras a una carga de 100 muestras. En ese lapso de 1000 muestras pueden pasar muchas cosas que yo no estoy detectando. ¿Listo? Entonces, ¿cada cuánto debo controlar? O sea, una serie analítica equivale a cuántas muestras. Porque puede que su laboratorio viene a ver una vez al día, no, vamos a controlar al mediodía y en la noche. ¿Cierto? Es un laboratorio que procesa todo pues, 24 horas. ¿Cómo define uno en qué momento controlar?
¿cierto? Si es cada que cambio de personal, entonces cuando yo entro controle, luego cuando entra mi compañera vuelva y controle. ¿Cómo se hace eso? La sigma me ayuda a tomar este tipo de decisiones. Y además, ¿cómo saber si proceso solo dos controles, es decir, el nivel 1 y el nivel 2? O proceso dos niveles 1 y dos niveles 2 como para ser más riguroso mi proceso. También en tema, la sigma me ayuda también a planear mi control de calidad, cómo debo hacerlo. Además de evaluar el desempeño, me ayuda a planear mi control de calidad. Tiene dos funciones: evaluar el desempeño y planear mi control de calidad. Resulta que la sigma es una metodología que se utiliza desde hace muchos años en el sector de la industria. Y pues muestra algunos ejemplos: Motorola, General Electric, para evaluar de toda su producción cuánta iba a salir mal, ¿cierto? Cuánto se espera que sea defectuosa. ¿Listo? Y desde el 2000 lo empezamos a utilizar en el laboratorio. Listo, de todos los resultados que yo tengo en mi laboratorio, según como yo estoy trabajando, cuántos espero tener defectuosos. Listo, y entonces acá ya estamos hablando de la vida de una persona. Indica la forma inmediata de que tan cerca o lejos una prueba está de las metas analíticas establecidas. Mire que con el error total máximo permitido, o sea, yo me puse una meta, mi error total máximo permitido. Y mi error de laboratorio me dio por acá, ¿cierto? La meta era 10%, a mí me dio 9%. Ahí yo digo, bien, estoy por debajo de la meta que yo me puse. Mal sería que fuera 11 o 12%. Con sigma ya no simplemente es suficiente que esté por debajo, es qué tan lejos está. Mientras más lejos estoy de esa meta de calidad, es porque estoy trabajando mucho mejor. Listo, ya con sigma ya no me dice, ve, no importa que estés por debajo, es qué tan lejos estás. O sea, es mucho más rigurosa, pues que simplemente el error total máximo permitido, y me permite pues evaluar el desempeño de mi método. Yo les había mostrado esta grafiquita que les indica como mi valor verdadero. Piensen en ese control 1 del día de ayer que tenía una media de ¿cuánto? 83. 86, bueno, no, 83. Y estos son los límites de calidad, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo de la media pues, del control, y que mi error total máximo permitido en general es 10%, suponiendo. ¿Qué vemos acá? Vemos tres campanas de Gauss. ¿Cuál de las tres es más precisa y cuál es más imprecisa? ¿Cómo? La verde es más que precisa, los datos están así como más junticos y más cerquitas. Es más precisa, incluso más veraz. Listo, de ahí le sigue la naranjada y de ahí la otra que sí le dio un resultado por allá y otro por allá. Incluso muchos de esos resultados en términos de desviación estándar, aquí estamos viendo como una desviación, es decir, variabilidad de los datos. En términos de desviación estándar, la roja es tan grande que incluso alcanza a tocar los límites. ¿Listo? Cuando hablamos de sigma, hablamos de cuántas desviaciones caben entre el valor verdadero y el límite de decisión, ¿cierto? Y ven en la parte inferior que dice 1 sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, 4 sigmas, 5 sigmas, 6 sigmas, menos 1 sigma, hasta menos 6 sigmas. Si mi sigma es de 1, pues no, perdón, si mi desviación estándar es 1, corrijo, si mi desviación estándar es 1 y mi límite es 10%, ¿cuántas desviaciones caben en ese espacio? 10. Si mi sigma es 2, ¿cuántas caben? Si fuera 5, ¿cuántas desviaciones caben? 2. ¿Listo? Así es el sigma. El sigma es cuántas desviaciones caben entre el valor verdadero y el límite de tolerancia o el error total máximo permitido. 6 sigma es que caben 6 desviaciones, es decir, que mi variabilidad es muy chiquita. 1 sigma es que mi variabilidad es tan grande que solo entre ese y ese cabe una sola desviación. Por ejemplo, este rojito sería 1 sigma. Mi desviación es de todo esto.
En ese espacio solo cabe una sola desviación. Y existe 10 sigma, 18 sigma, o sea, 6 sigma es como el goal. Pues si usted llega a una prueba que tenga un 6 sigma, súper bien. Pero hay pruebas que usted incluso las lleva a 10 sigma, es decir, que caben 10 después, es decir, que esa variabilidad en su proceso es súper bajita. Listo. Así es como lo muestran. Entonces muestran aquí, por ejemplo, el verdecito es 6 sigma, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. El naranjadito sería este que tenemos acá, sería 2 sigma, cabe 3 sigma, cabe 1, 2, 3 desviaciones estándar, y este sería 1 sigma. Entre este y este solo cabe una desviación estándar, ¿cierto? Y aquí les muestro pues como la definición. El 6 sigma, que es como a lo que todo método debería llegar, 6 sigma o más, significa que su variabilidad debe caber 6 veces dentro de los límites. 6 veces dentro del límite, pues eso ustedes se establece. A medida que la variabilidad de un proceso aumenta, el número de sigmas o desviaciones estándar que cabe dentro de los límites de tolerancia disminuye. Claro, si mi variabilidad es muy grande, el sigma es menor, ¿cierto? Solo me cabe una desviación, solo me cabe 2 desviaciones, 3 desviaciones. Si tengo una variabilidad muy chiquita, van a caber más desviaciones. Entonces va a ser mi sigma, va a ser mayor. Resulta que si yo tengo un sigma de 1, quiere decir que por cada se producen 317.400 defectos por millón de resultados. Es decir, que por millón de resultados que usted va a entregar de su laboratorio, usted va a entregar 317.400 defectuosos. No es posible, ¿cierto? Es decir, que un método que tenga un sigma de 1 es inaceptable en un laboratorio. Ahorita vamos a ver cómo lo calculamos. 2. Que de cada millón de resultados que usted entrega, 45.400 son defectuosos. 3. Que de cada millón de resultados que usted entrega, 2.700 son defectuosos. Entonces un sigma de 1 a 3 no me sirve. Un método que usted, cuando usted tenga 20 datos, calcula su sigma y haya tenido ese comportamiento, no es adecuado y debe ser retirado del laboratorio, o sea, no estás cumpliendo con nada de lo que debías cumplir. 4, a partir del 4 en condiciones de laboratorio es aceptable. Aunque miren que de todas formas, salen 63 resultados defectuosos con un sigma de 5, 0.57 y con un sigma de 6, 0.002. Súper bien, por eso yo les decía que usted tiene que tratar de llevar sus métodos hasta un sigma de 6. ¿Cómo lo hacen? Trabajando de una manera muy juiciosa, el equipo tiene que ser el método tiene que ser muy preciso y muy veraz para que usted tenga ese tipo de comportamiento. Posiblemente sé que las calibraciones me bien, el valor sigma de 6 constituye el nivel óptimo al que todo el procedimiento debe aspirar. Y un rendimiento de 3 se considera una calidad mínima aceptable. El método es poco confiable y no debe usarse con fines de prueba de rutina. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando usted tiene a medida que usted tiene un método más malito, ¿cierto? Mi método se está comportando con un sigma de 3. ¿Tienen alguna pregunta? Mi método se está comportando con un sigma de 3. Cuando el método se está comportando tan mal, su control de calidad le va a costar mucho, porque va a tener que controlar por cada 30 muestras. Y si usted procesa 1000 muestras, pues no sé, 1000 muestras al día, eso económicamente, ni en tiempo, ni en plata le da. A usted está corriendo controles cada 30 minutos, porque su método está tan mal que le exigen procesar pues, un control de calidad más estricto. Mientras que si usted tiene un método muy bueno, le dice, ay, corra 2 controles al día, pero solamente, por ejemplo, tenga en cuenta la regla 1.3S. Si le sale un 2.2S, no rechace. Si le sale un R4S, no rechace. Listo, ya su método está tan bueno que usted sabe que ese tipo de reglas de Westgard no te va a afectar tu proceso.
Entonces acá estamos viendo que lo que yo ya les enseñé, acá puede variar. O sea, ya acá me dice, vea, dependiendo como usted su método, usted va a tener en cuenta estas reglas y va a tener que procesar controles cada tanto. Y no le va a estar con un control 1 y control 2, le va a tocar procesar 2 controles 1 y 2 controles 2 porque su método no está muy bueno. Entonces acá es donde ya me empieza a decir cómo hacer. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la sigma? La formulita de la sigma es, también sencillita, el error total máximo permitido que ustedes establecen. El sesgo observado, que ya vimos cómo se calcula. Es ese mismo sesgo que calculamos con los controles de calidad. El coeficiente de variación observado, que ya también vimos cómo se calcula. Y todos estos datos vienen del control de calidad del mes. Es decir, que yo mensualmente debo ir calculando mi sigma de todos mis métodos, es un sigma por cada analito, sigma para control 1, para control 2, 3, para cada analito y para cada control. Entonces sigma para glucosa, colesterol, triglicérido, calcio, fósforo, y yo voy viendo, bueno, cómo se está comportando el método en mi laboratorio. Y puedo pasar, por ejemplo, llego a IBS, lo tengo en un sigma de 4. Puedo tomar decisiones de mejorar, pues decir qué es lo que está pasando, mi error es más de coeficiente de variación, entonces es más aleatorio, qué puede estar sucediendo y empiezo a ejercer cambios que pueden llevarme a que el próximo mes ese sigma ya esté en 5 o en 6. Cuando un sigma da 1 o 2, es un sigma pobre o inaceptable, no cumple con los requerimientos de calidad y no puede usarse como método de rutina. Cuando da 3 es marginal, proporciona la calidad requerida bajo condiciones muy controladas, o sea, muy difíciles, muy costosas y difícil de incorporar como método de rutina. Mira que no lo pone como usted no lo puede utilizar si tiene un sigma, le dice incluso que es aceptable, pero que es casi imposible de implementar, pues un sigma de 3, no. 4, 5. Cumple con los requisitos de calidad y puede ser empleado como método de rutina, entonces bien. Y 6 cumple con los requisitos de calidad y es fácilmente aplicado como método de rutina, entonces a partir del 4 puedo utilizarlo con tranquilidad. Posiblemente el 4 y 5 sea más riguroso el control de calidad que con 6, puede ser un poquito más flexible. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a evaluar el rendimiento del colesterol. Y nos dice acá que yo elegí, en este caso, CLIA, es decir, el estado del arte, que ya es una de esas empresas de control de calidad externo, y elegí el error total máximo permitido según CLIA, que es 10%. El sesgo me dio 1. El sesgo para ambos controles, el control 1 y el control 2. El coeficiente de variación para el control 1 me dio 2 y para el control 2 1.9. Calculen por favor la sigma para cada control. Bueno, acá el sesgo, para que también lo tengamos en cuenta, también es un valor absoluto. Listo, en el cálculo, pues obviamente acá el corte es positivo, entonces no pasa nada, pero a la hora de implementarlo en el parcial, por ejemplo, también valor absoluto. Creo que es 4.5 el control. 4.5 el control 1 y el 2. 4.7, ¿listo? ¿Cómo vemos ese sigma? La fórmula era el error máximo permitido menos el sesgo. ¿Cómo vemos ese sigma? Bien, bueno, ¿cierto? El colesterol en el laboratorio se está comportando bien. 4.5, 4.7. Decimos que es bueno. Conclusión. En términos de desempeño, el método cumple con los requisitos de calidad y puede ser empleado como método de rutina.
De cada millón de resultados, 63 van a ser defectuosos. Cuando les pidamos entonces una conclusión sobre la sigma, básense pues como en este tipo de interpretación. Hasta acá solo tenemos desempeño, hasta acá no me han dicho cuántos controles voy a utilizar, cómo vamos a procesar, hasta acá desempeño, pero acuérdense que yo les dije que la sigma me servía para dos cosas, una desempeño y otra planeación. Entonces, sigamos acá. Este es un ejemplo de un articulito que nos mostraba que habían evaluado la sigma de diferentes analíticos. Acuérdense que esto que yo les estoy enseñando aplica para todas las pruebas cuantitativas de todo el laboratorio. Lo estamos mostrando aquí en química clínica, pero aplica para todo. Entonces tenemos recuento de leucocitos, hematocrito, hemograma, recuento de eritrocitos, volumen corpuscular medio, recuento de plaquetas. Y dice que de cada uno de ellos procesaron 3 controles. Y muestran acá cuál fue el coeficiente de variación, es decir, sacaron su media, desviación estándar, entonces sacaron su coeficiente de variación, sacaron su sesgo, el sesgo de cada control, con base en ellos calcularon su error total, el del laboratorio, y se compararon con el error total analítico según variabilidad biológica mínima. Entonces pusieron aquí cuál era la variabilidad biológica mínima del recuento de leucocitos, cuál es del hematocrito, el de plaquetas, ¿cierto? Y sacaron el sigma de cada uno. Sigma de control 1, 2 y 3 de este, sigma de control tata. Miren cómo varía. Entonces, los recuentos de leucocitos, miren la sigma. Excelente, pucha, súper bien. Incluso acá de una vez le dicen, vea, pues la regla 1.13 es suficiente, que usted evalúe. Si le sale otra regla, no importa. Acá ya no fue tan bueno. El control 1 le dio un sigma muy bajito y el 2 y 3. Y siempre, por seguridad del paciente, nos vamos a ir por el más malo, a hacer el análisis con el más malo. Ay, no vamos a maquillar, pero mire que es que tengo uno en 4.7, pero tienes uno muy malo. O sea, el método a concentraciones bajitas de hematocrito no está funcionando bien. Entonces, si nos miramos con el 3.1, ahí te exige tener multireglas, es decir, vas a tener en cuenta 1, 3S, 2, 2S, R4S, todas de las que hablamos la clase pasada. Lo mismo acá, entonces así es como se analiza. Miren que acá está en 10 estos dos, pero el 1 está en 6.6, igual sigue siendo súper bien. Y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, miren, 2.1, 8.4 y 12.3. Uno dice, ay, pero es que está funcionando también con el control 2 y 3. Pero entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen recuento de plaquetas bajitas? Este método no me está funcionando bien, entonces ahí es donde usted tiene que analizar. Con una sigma de 2.1, ¿será que tengo que cambiar el método? No me está funcionando bien. Entonces miren que la sigma la tenemos que analizar por cada uno de esos controles de calidad. Ahora en temas de planeación del control de calidad, hay una guía que se llama C24, la edición 14, yo creo que la tengo para compartir, la voy a revisar. Y en esa habla de riesgo o temas de seguridad del paciente. Es una guía enfocada a riesgos. El riesgo es el daño al paciente. El riesgo de daño al paciente está relacionado con los resultados erróneos de las pruebas que se informan al analizar las muestras de los pacientes. ¿Cuántos resultados erróneos de pacientes se pueden emitir antes de que el control de calidad detecte un error en el sistema de medición? Resulta que yo procesé hoy, el día de ayer procesé controles y procesé todas las muestras de mis pacientes. 1000 pacientes. Bueno, acá en el ejemplo, 850 pacientes. Listo. Yo procesé el día de ayer 850 pacientes. Y hoy vengo a montar controles porque ya están tomando las muestras de los pacientes que van a entrar. Entonces monto controles y eso no me da. Y vuelvo y verifico si es que entonces miro la gráfica de Levy-Jane, es un error de tipo aleatorio, tomo decisiones, vuelvo y controlo y eso no da. No da. En ese momento, ¿desde cuándo está ocurriendo ese error? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Ya llevo 850 pacientes antes y en qué momento ocurrió el error. No me voy a dar cuenta, ¿cierto? O sea, es muy difícil detectar en qué momento ocurrió un error en esos pacientes. Y ahí es cuando se establecen pues como estas herramientas que nos ayudan a indicar cada cuánto correr
controles, disminuyendo, aumentando la probabilidad de detección de errores, ¿cierto? Aumentando la probabilidad. Ya acá es un tema de probabilidades, porque igual pues exactamente no saber en qué momento ocurre, no, pero ya acá es un tema más de probabilidades. Este articulito se lo voy a compartir, que les habla un poquito más de este tema para que lo lean. Igual ustedes saben, yo les estoy compartiendo las presentaciones para que mañana en el taller lleven sus computadores, sus notas, porque mañana vamos a tener un tallercito en el laboratorio, mañana solo vamos a hacer un taller. Y la idea es que tengan todo a la mano. Y lo vamos a hacer en un Excel, yo ya les voy a mandar el Excel. Entonces deben llevar computadorcitos o tablets, con lo que sea, los vayan a trabajar. Según este artículo nos dice que uno puede determinar con la sigma el número de muestras de pacientes en la corrida, la selección de reglas de vuelta adecuadas según su sigma y el número de controles. Y nos habla de algo que es probabilidad de falso rechazo o probabilidad de detección de errores. ¿Qué es la probabilidad de falsos rechazos? Es la probabilidad de que el procedimiento de química clínica indique un problema cuando en realidad el sistema está bajo control, falsas alarmas. Listo. Yo tengo una prueba que está en 10 sigma y mi resultado detectó, pues mi gráfica de Leiden detectó un 22S. Pero resulta que mi método está tan bien que ese 22S realmente para el tipo de método que yo tengo tan bueno no equivale a una alarma real, sería una falsa alarma. Y el hecho de que yo rechace en ese momento tiene implicaciones económicas para el laboratorio. Entonces acá también empezaron a pensar, bueno, rechazar tanto, o sea, ¿en qué momento es adecuado rechazar tanto y en qué momento no? Rechazar una corrida. Recuerden que rechazar es que yo proceso mis controles, no pasan, entonces los rechazo y no puedo procesar muestras de pacientes. Entonces, lo de los falsos rechazos es de estar rechazando por rechazar, cuando realmente es importante rechazar una corrida. Y ahí es cuando empiezan a decir qué reglas son apropiadas según como usted tenga su método. No es rechazar por rechazar. Listo. A eso le llamamos probabilidad de falso rechazo y lo ideal es que sea de 0. O sea, que la probabilidad que usted rechace por rechazar sea de 0. Pero se acepta hasta un 5%. Probabilidad de falso rechazo hasta un 5%. Probabilidad de detección de errores. Es la probabilidad de que el procedimiento detecte un error sistemático de un tamaño clínicamente crítico cuando realmente ocurre. Entonces, que realmente mi método sea capaz de detectar todos los errores que ocurren. Es decir, que yo quisiera una probabilidad de detección de errores ¿de cuánto? Del 100%. Que mi método sea capaz de detectar. O sea, que con la planeación que yo tengo tan estricta sea capaz de detectar el 100% de errores. Pero se acepta desde un 90%. Desde un 90%. ¿Listos hasta ahí? ¿Claros? Necesitamos. Voy a explicar esta grafiquita porque la planeación se basa en unas gráficas. Esta gráfica que vemos acá se llama gráfico de potencia. Y vemos acá entonces varias cosas, muchas cosas en una gráfica. La primera, miremos los ejes. Hay algo que se llama el error sistemático, también se llama error sistemático crítico, que se encuentra en el eje X. Entonces acá hay otra formulita adicional a la sigma, es esta que está acá abajo. ¿Cómo calculo el error sistemático crítico? Para yo saber cómo voy a poner mis puntos acá abajo. El error sistemático crítico es la sigma menos 1.65. ¿Listo? Sigma menos 1.65. Por el momento ya sabemos cómo determinamos este error sistemático crítico, sigma menos 1.65. Ahora, en el eje Y, acá dice la probabilidad de rechazo, pero realmente es la probabilidad de detección de error. ¿Listo? Eje Y, probabilidad de detección de error. ¿Qué dijimos que debía ser de cuánto? Probabilidad de detección de error, quiero que sea de cuánto? Del 100%, pero que se acepta del 90%. Es decir, que aceptaría más o menos de acá para arriba. Listo, por el momento llevamos eje X, que es el error sistemático crítico, que ya sé cómo lo calculo. El eje Y, que es la probabilidad de detección de errores, que debería ser del 90%. Bueno, tenemos acá unas líneas, esas líneas ya vienen en esa gráfica, no hay que hacerlas. Unas líneas en estas gráficas que tenemos acá.
Y acá tenemos al lado derecho un cuadrito. En ese cuadro está R, que miramos acá, es el número de corridas, una corrida. N es el número de controles, por ejemplo acá me dice 4 controles, 2 controles, apenas les estoy describiendo la gráfica, todavía no les estoy diciendo cómo funciona. Probabilidad de detección de errores que realmente, bueno, acá me la muestra, .91, .66, .59, .48. Probabilidad de falso rechazo y me lo muestra acá, del 3%, del 1% y del 0%. ¿Listo? Y además, si vemos en cada una me muestra unas, ¿cómo se llaman estas? Esto que tenemos aquí. Eso, 1, 3S, 2, 2S. ¿Reglas de quién? De Westgard, listo. Entonces miren que me muestra también unas reglas de Westgard, una regla única y unas multireglas. Cuando son varias se llaman multireglas, listo. Ahí les describí el cuadrito, qué es lo que hay en ese cuadro, cómo funciona ese cuadro. Resulta que cada línea de estas que tenemos acá equivale a una planeación de calidad. Entonces, la primera de abajo equivale a esta planeación de calidad. ¿Qué es esta planeación de calidad? Te dice, por corrida, corra dos controles, con una probabilidad de detección de error del 0%, de falso rechazo, perdón, del 0% y una probabilidad de detección de errores del 48%. Y con esa solamente tenga en cuenta la regla 1.3s. Luego me voy para la segunda. Y la segunda es esta que tenemos acá. Luego me voy para la tercera es esta que tenemos acá. Y la cuarta es esta planeación del control de calidad. Listo. Cuando yo tengo mi sigma métrica, mi resultado de la sigma del error sistemático crítico, en este caso, por ejemplo, la sigma de 4. 4 menos 1.65 da 2.35. Entonces ustedes lo que hacen es que separan acá en 2.35 y cruzan una línea de ahí hasta arriba. Listo. Lo único que tienen que hacer en esa gráfica es poner su error sistemático crítico. Listo. Los puntos donde el error sistemático crítico se unen con cada una de estas reglas, con cada una de estas, líneas. Esos puntos los vamos a llamar pues como punto crítico. Y ese punto me va a indicar como cada uno de estos planeaciones de calidad. Entonces yo les había dicho que esta primera línea equivale a esta planeación de calidad de abajo. Entonces cuando empezamos a subir, me uno acá. Y acá voy a mirar la probabilidad de detección de error. Mi probabilidad de detección de error, si eligiera esa planeación, sería del 48%. ¿Sería adecuada? No. Entonces esta primera no me sirve. Entonces de una vez esta planeación de calidad no me sirve. Sigo subiendo y se une con este. Y cruzo acá más o menos del 60%. Aquí me dice que es del 59%. Me sirve un método, una planeación que me permita detectar solamente el 59% de errores. Sigo, entonces esta tampoco me sirve. Esta planeación tampoco me está sirviendo. Sigo subiendo esta. Más o menos aquí ya me dice pues cuánto es del 66%. Me sirve esa planeación de calidad. Es decir, que esta que me está recomendando 4 controles, que solo tuviera en cuenta 1.3s con una probabilidad de falso rechazo del 0.01, no me sirve. Sigo subiendo y ya encuentro este de acá. Me dice que tiene una probabilidad de detección de errores del más o menos del 90%. ¿Me sirve? Listo. Entonces me dice, listo. Con su método que tiene un sigma de 4, su planeación de calidad debe ser esta. ¿En qué consiste esa planeación? Un control, en cada corrida, debe procesar 4 controles. Si usted, por ejemplo, procesa bajo y alto, serían 2 controles bajos y 2 controles altos. Le dice que usted va a tener con esta planeación una probabilidad de detección de errores del 91% y una probabilidad de falsos rechazos del 3%. Es decir, estamos dentro de los márgenes que yo les había dicho. Y le dice que como su método pues no está como tan bien de todas maneras, a pesar de que está justo en 4, debe tener en cuenta todas estas reglas. La 1.3s, la 2.2s, la R4s y la 4.1s.
Si alguna de esas se presenta en la gráfica de Levi-Jennings, usted debe rechazar la corrida. ¿Listo? Porque usted tiene que ser obviamente más estricto en ese proceso. Todavía no nos han dicho cada cuántas muestras procesar. Por el momento me está diciendo, vean, procese 4 controles por corrida. Sus características de su planeación van a ser estas en términos de probabilidad de detección de errores y de falso rechazo. Y tienen que tener en cuenta todas estas reglas. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero ¿por qué sigma es 4? ¿Por qué qué? Porque sigma es 4. Ah, eso fue lo que le dio. Así como como lo calculamos aquí en el ejercicio. Pues acá dio 4.5 y 4, pero en ese ejemplo que incluso a ese artículo, ese artículo lo saqué ese mismo artículo, nos pone el ejemplo de que le dio 4, de que el sigma dio 4. Y acuérdense, acá de acá para adelante la planeación la vamos a hacer con el que más le haya dado. Por ejemplo, si el control 2 le dio 6, usted planea con el de 4, porque usted se tiene que poner más estricto. ¿Listo? Usted planea con el de 4. Entonces, suponiendo que el control 1, la sigma dio 4, le sacas tu sigma crítico, tu error sistemático crítico, perdón, restando menos 1.4 y esa te da 2.35 y esa es la línea que cruzas acá. O sea que esta gráfica ya viene lista, usted lo único que tiene que hacer es cruzar su línea, mirar en qué punto se intercepta y empezar a analizar cuál de esas planeaciones de calidad van a ser útiles para usted. Pero bueno, algo que no entiendo. Mientras, en este caso sí, claro, mira, mientras más arriba, casi todas las que están de punto 90 están por acá por arriba, mira. Pues no todas. Y se me ha hecho como que si daba error en alguna de esas bibliotecas, pues no descartáramos. Pero en esta planeación sí. Por ejemplo, si hubiese sido, si mi línea estuviera acá, y yo elijo cualquiera de estas, puedo elegir cualquiera de las 4 porque todas están por encima de 90. O sea, se amplía mi forma de planear, ¿cierto? Si mi error sistemático físico está justo acá, puedo elegir cualquiera de las 4 porque todas me darían una probabilidad de detección de error del 90% para arriba. Y puedo elegir, por ejemplo, esta opción donde le dice que solamente corra por corrida 2 controles y que solamente tenga en cuenta la 1.3S. Podría elegir esa opción. Pero acá no tuve esa opción, porque la única planeación de control de calidad que me dio por encima del 90% fue esta. Entonces solamente pude elegir esa, y en esa sí me dice tienes que tener en cuenta todas las reglas de uso. Si hubiera podido utilizar esta o esta, solamente hubiese tenido en cuenta la 1.3S y el resto así salgan, no las tendría que poner como una causal de rechazo. Pero en este caso mi sigma no está tan bueno, está en 5. Mientras mi sigma esté más alto, esta línea va a ser un poquito más corrida a la derecha. Entonces mi control de calidad ya puedo tener una mayor posibilidad de variación. ¿Se quedó claro? Bueno, esta es lo que les estaba mostrando también acá. Si mi sigma hubiese sido más alto y mi error sistemático crítico de acá, ¿cuáles de estas planeaciones podría utilizar en mi laboratorio? Podría implementar. Mi error sistemático crítico es este rojito. Entonces se me junta con este. Más o menos acá, ¿cuál es la probabilidad de detección de error? Mayo punto 90 y algo, pues de 90 y algo, 95 póngale. Acuérdense que la primera línea siempre va a ser esta planeación de abajo, o sea, esta la puedo utilizar. Esta también es más arriba de 95, póngale 97%. Sería esta, también la puedo utilizar. Esta es como del 99%, sería esta, también la puedo utilizar. Y esta es del 100%, o sea, la probabilidad de detección de error si utilizo esta es del 100%. Podría utilizar cualquiera de esas. Listo, entonces yo ya puedo utilizar cualquiera. ¿Cuál utilizo? Prefiero, en términos económicos, si todas son buenas, prefiero procesar 2 controles por corrida que 4. Listo, y en su laboratorio se lo van a decir, vean, en todas usted tiene una probabilidad de detección de errores de más del 90%. Utilice las que tengan 2 controles, entonces ya estoy entre estas 2.
planeaciones de calidad. Y todas tienen una probabilidad de falso rechazo por encima del 5, por debajo del 5, o sea que están bien. ¿Cuál de estas dos utilizaría? Si estoy por encima del 90%, voy a preferir siempre tener en cuenta una sola regla. ¿Listo? Una sola regla. Para no tener que tener más rechazos, y eso también va a implicar más costo, porque a medida que yo más rechazo, tengo que volver a procesar controles y tengo que gastar más. ¿Listo? Pero acá estoy asegurando que tengo una probabilidad de detección de error del 90, o sea, no estoy poniendo en riesgo mi proceso. Entonces, acá voy a elegir esta de abajo, que tiene 1.3S, solamente voy a tener en cuenta 1.3S, dos controles con una probabilidad de detección de error del 92% más o menos, y una probabilidad de falso rechazo del 0%. ¿Estoy bien así? ¿Listo? Eso ya es más desde el punto de vista de gasto y tiempo. Pero usted, obviamente, si la única opción suya fue esta de arriba, tiene sí o sí que tener en cuenta todas las reglas de operación. Ahora, ¿cómo sé cuántas muestras correr por corrida? Analítica. Una segunda gráfica. Vamos a mirar esta gráfica, primero les voy a mostrar cómo es. Es un nomograma del tamaño de muestras, así se llama. Tiene en el eje X, la probabilidad de detección de error crítico. Es decir, la probabilidad de detección de error que usted le dio en la anterior. Si usted eligió en la anterior que tenía una probabilidad de detección de error del 92%, me voy a devolver. En esta elegimos esta, que más o menos tenía una probabilidad de detección de error del 92%. Listo, porque no está aquí en la mitad exactamente, sino más abajo, 92-93%. Eso es una aproximada. Es del 100%, porque tiene más reglas que o sea, el que está el 100%. Claro, porque para cumplir ese 100%, el control es más estricto. Listo, entonces yo ya aquí sé que si elijo esta opción, lo vamos a ir con esta. Dos controles, una sola regla de muestras y una probabilidad de detección de error del 93% más o menos. Ahora sí, yo ya entonces aquí le dije listo. El eje X es la probabilidad de detección de error que usted definió en la anterior. En el eje Y es el tamaño, el número de pacientes que usted va a correr. Hay unas líneas que se cruzan, que ya están definidas por este nomograma, y al lado derecho tenemos entonces SR2, MR2. S es de single y R de rule. Entonces tenemos acá una única regla o una regla múltiple, MRSR. Y 2 o 4 me indica el número de controles. Si vamos a preguntar 2 controles o 4 controles. Según lo que nosotros definimos en la anterior, ¿cuál de estas es la que vamos a implementar? ¿Single o el de múltiple? Single. ¿Y 4 controles o 2 controles? 2 controles, es decir, que nos vamos con esta de arriba. Entonces me dice, listo, usted ya definió, entonces ya venga acá y usted va a tener en cuenta solamente el que es cruciadito. Si usted hubiera elegido de regla múltiple con 2 controles, sería esta de acá, que sería esta que va subiendo por acá, esta. Si usted eligió el single, pero 4 controles, sería esta raya punto, raya punto, raya punto, raya punto. Y si usted eligió el que es multiregla, el de arriba, y que son 4 controles, el que habíamos elegido en el ejemplo anterior, usted tendría en cuenta esta. Listo. Hasta ahí todavía no lo hemos mostrado como gráfica. Listo, solamente como para entender. Acá. Acá habíamos elegido esta, ¿cierto? Esta es única regla, single, y esta es múltiple. Single, múltiple. Y acá tenemos 4 controles, 2 controles. En el ejemplo anterior, por el contrario, hemos elegido 4 controles y múltiples. En este ejemplo elegimos 2 controles y única regla. Ahí ya sabemos por dónde nos vamos a ir. Si vamos a mirar esta o esta. En el segundo ejemplo nos vamos a ir por la primera, que es 2
que es simple y dos controles. Ahora, ¿qué tengo que mirar en esa gráfica? El único dato que yo tengo para poner en la gráfica es la probabilidad de detección de error mía. ¿De qué fue cuánto? En el segundo ejemplo, 92-93%. Entonces yo me vengo para acá, cada una de estas rayitas es como 2, 4, 6, 8, 10, entonces 92 da más o menos acá. Y cruzo esa línea. Listo, hasta llegar a la primera que toque, pero de esta. Entonces yo me tengo que ir yendo hasta llegar a la punteada. Voy a hacerla, a poner la rayita que ahí está, la voy a poner de color. Como para que la veamos bien entre todos. Insertar. La voy a poner acá. Una rayita que cruce. Y pongámosla. Miremos si la ponemos. Más o menos. Hay que estudiar con mañana para el taller. ¿Cuándo? No sé. Para matemáticas. Mañana se empieza con morfología. Entonces yo la empiezo a Con subir morfología. y hasta que cruce con la línea punteada, que es la que yo elegí. La línea punteada es simple, dos controles. ¿Dónde cruza? Miren que cruza exactamente acá, en este punto. Y ahí ya me está diciendo cuántas muestras tengo. Claro, si usted se va y lo lleva hasta el otro punto. ¿Cuántas muestras tendría que procesar con eso? 400 muestras. Es decir, en mi planeación de calidad para este analito van a ser dos controles, una regla única y se me soltó el 400 condensador, muestras. estaba mal. Cada Y se me 400 olvidó. muestras hay que controlar. Cada 400 muestras vuelvo a elegir. Con una probabilidad de detección de error del 92% y una probabilidad de falso rechazo del 0%. Y esa es la información que tenemos. Puede cambiar, sí, puede que el siguiente mes se comporte diferente y tenga que modificar mi planeación. Pero ese mes yo voy a trabajar de esa manera. Pregunta y pregunta. Me voy a repetir por más veces que Ojalá lo pague con por esa planeación solamente se puede implementar 4 días. Así es, la hora que ingresen 1000 al día, usted cada 400 tiene que parar a controlar. Entonces ya van 400, uno ya sabe cuántas ingresaron. Normalmente el sistema les va mostrando si es automatizado, si no es automatizado, usted más o menos va haciendo lo tipo como por granjita. Llevo 50, 100, granitas de 50 por ejemplo, llevo 200 hasta llevar 400. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, con el ejemplo 1? Que nos había dado multiregla, 4 controles. Y nos había dado multiregla 4 controles, y espérenme, yo me acuerdo cuánto nos había dado el error. Y el error nos había dado 0.91. ¿Sabes lo que pasa en la encuesta? Es que a mí no me da. En el día. Entonces, digamos que al día siguiente, digamos, voy procesado siempre. Debo procesar controles al otro día. Entonces, no tendrías que procesar controles y tu multiplicación sería esta. Listo. Eso es muy importante porque a veces las casas comerciales le dicen a ustedes, ellos están, como en la negociación, ellos le dan los controles. Le dicen, no es necesario, ustedes pueden controlar cada 2 días. Pero ¿por qué la casa comercial me está diciendo a mí cómo tengo que controlar? Yo las tengo que definir, cómo tengo que controlar, porque si mi método no está bien, no es la casa comercial que me dice, claro, ellos te están dando controles solamente para cada 2 días. Entonces te dicen que controles cada 2 días, pero ustedes tienen que tomar la decisión. Puede que sí, puede que cada 2 días, porque se está comportando de esa manera, o puede que tenga que controlar 3 veces al día, o 4. Vamos a mirar el ejemplo con este primero. En este primero nos habíamos elegido este de arriba. Este de acá. Con una probabilidad de detección de error del 91%. Miren que el puntico me dio acá y eso me da una probabilidad de detección de error, pues en el mismo artículo me lo ponen acá del 91%. Entonces, ahora sí, me voy nuevamente para acá y lo hago. Del 91% va más o menos donde tengo esta línea. Pero acá ya no voy a tener en cuenta la punteada, sino que es múltiple y son 4 controles, es esta que está acá, la rayadita grande. Entonces me vengo hasta donde se me va a ajustar eso. Entonces me vengo para hacer.
Ay, perdón, ya ahora sí. Me vengo para acá y veo que se me cruza justo acá. Y eso aquí equivale a 200 muestras. Miren que el anterior me había ido peor. Mi sigma había sido muy bajito, no me había ido tan bien, era un sigma de 4. Y acá me dice, como su sigma no fue tan bueno, tiene que controlar cada 200 muestras. Es más estricto. Y además tiene que pasar 4 controles cada 200 muestras y además tiene que tener en cuenta todas las reglas de uso. Es mucho más estricto. Cuesta más en el laboratorio tener un método con un sigma bajito que un método con un sigma alto. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo. Bueno, simplemente un ejemplo. ¿Cada cuánto debo realizar este control? Pues está cálculo de sigma. Lo ideal es que sea mensual, por mensurando, es decir, por cada analito, y por control. Pero ustedes saben que esta planeación la vamos a hacer siempre con el control más malito, con el que haya un sigma más feito, ¿listo? Que sea cada mes o por lo menos cada que tenga 20 datos. ¿Por qué por lo menos? Porque hay pruebas que usted solo procesa una vez a la semana. En el laboratorio hay pruebas que usted procesa todos los días y otras que llegan muy poquito volumen. Esas usted las junta y normalmente, no sé, los miércoles proceso esa prueba específica, TSH, solamente los miércoles. Entonces me voy a demorar más para tener 20 datos. Con esa, pues, por lo menos que tengan 20 datos o cada mes. Por eso le digo, por lo menos que tengan 20 datos. Debo haber elegido previamente mi error total máximo permitido. Claro, la sigma tiene en cuenta el error total máximo permitido, entonces tengo que haberlo elegido. Y realizar los gráficos que les acabo de enseñar. Ahora vamos a ver cómo vamos hasta ahí. Bien. Les voy a mandar este articulito para que lo tengan ahí presente. Vamos a ver control de calidad externo. ¿Recuerdan lo que les había dicho del control de calidad externo? ¿Qué era eso? Una prueba, por una entidad o pues, que evalúa varios laboratorios al mismo tiempo y una muestra con el problema. Muy bien, es una muestra, pero además hay una característica importante y es que es una muestra a ciegas. ¿Listo? Entonces, el objetivo es decidir si se acepta o rechaza una serie analítica, así como obtener, este es el control de calidad interno, ese es nuestro objetivo, obtener cálculos periódicos de imprecisión analítica. El control de calidad interno hay dos tipos, el de gestión interna, que es el que yo proceso en mi laboratorio todos los días, ¿cierto? El normalito que ya conocemos, y hay otro que es de gestión externa, que no es tan frecuente, es cuando yo proceso mis controles y todos ustedes le compran a la misma casa comercial controles y podemos como compararlos y mirar cómo nos va como a todos. No es tan frecuente, la más frecuente es la que les estamos enseñando nosotros pues en el laboratorio, que es el control de calidad interno utilizando ese material de referencia que procesas todos los días con las muestras de tus pacientes. Entonces por ese lado está el interno. Ahora, ¿cuál es el externo? El control de calidad externo es la determinación del desempeño individual y colectivo de las características del desempeño de los procedimientos analíticos mediante la comparación entre laboratorios diferentes. Entonces, es una muestra, hay controles de calidad externos que son solo para Colombia. Entonces, todos los laboratorios de Colombia, por ejemplo, participan. El Instituto Nacional de Salud ofrece, por ejemplo, un programa de evaluación de calidad externa. Hay otros que son a nivel mundial, entonces tú participas con 50.000 laboratorios en todo el mundo y te dicen cómo estás. Pues, es una comparación. El objetivo del control de calidad externo es compararnos con otros. El control de calidad interno es una herramienta del proceso analítico, mientras que el control de calidad externo es una herramienta que evalúa la seguridad del resultado, la seguridad del paciente. ¿Por qué? A diferencia del control de calidad interno, que es una muestra con un control conocido, ustedes conocen la concentración del control 1 y control 2, y ustedes ya saben cómo quieren que les dé. El control de calidad externo es una muestra a ciegas, entonces se comporta mucho
se comporta de manera similar a con lo que sucede con una muestra de un paciente. Tú no sabes qué tiene esa muestra de ese paciente, entonces no puedes como mirar, si me dio, no me dio, está muy bajito, está muy alto, no tienes manera de saber. Entonces por eso dicen que el control de calidad externo está más enfocado a la seguridad del paciente. Utiliza siempre muestras con valor desconocido que son formalmente analizadas una sola vez simulándose en una muestra de un paciente. Esos programas de control de calidad no simplemente es como para que te manden una muestra y ya. Ellos normalmente, además de establecer las comparaciones, ellos tienen programas para educar, entrenar y ayudar como a los laboratorios a mejorar su desempeño. Entonces cuando uno participa en esos programas, no solamente es que te envíen las muestras, sino que tú puedes recibir asesoría de parte de ellos si sientes que algo está pasando con tu proceso. Ellos también tienen pues como todo eso, por eso es como un programa. Pero ya específicamente esa comparación que están haciendo, específicamente esa comparación lo llaman ensayo de aptitud. O sea, la comparación que te están haciendo a ti con otros lo llaman ensayo de aptitud. El programa es algo más grande, pero esa comparación es ensayo de aptitud. El ensayo de aptitud es que el programa en el que múltiples muestras se envían periódicamente a un grupo de laboratorio para su análisis o identificación, donde los resultados de los laboratorios se comparan con los de otros laboratorios del grupo y o un valor asignado y se informa a los participantes. ¿Qué quiere decir esto con valor asignado? No es que ellos ya saben la concentración, ellos les voy a mandar una muestra con una concentración exacta de 180 miligramos de decilitro, puede que sí lo sepan, pero la mayoría de veces el valor asignado con el que te van a comparar es la media de todos. Entonces ese va a ser como el valor asignado, lo que le da a todos la media, eliminando los outliers que de pronto hayan mandado resultados muy loquitos. La media, esa va a ser con la que te van a comparar. La media del grupo fue 30, así te da 35, ya ves que va teniendo como un sesgo positivo en tus resultados. Entonces, el organizador de ese programa o la empresa a la que uno le contrata pues, o le paga para participar debe cumplir con ciertas características. La primera es que debe tener evaluación de la conformidad, o sea, debe cumplir con esta norma técnica colombiana, la ISO IEC 17043, que nos habla específicamente de ensayos de aptitud. Entonces debe cumplir con esa característica. Lo segundo es que deben ser expertos con base sólida científica, ser independientes de intereses comerciales o financieros. Obviamente, si tú vas a participar en un programa que ofrece, vamos a poner la empresa de los reactivos que tenemos nosotros, Biosystems, ellos van a creer que a ti te dé súper bien todo porque es que usted le compra a ellos el reactivo y todo, entonces van a querer que a ti todo te funcione muy bien. Por eso normalmente tienen que ser externos a intereses comerciales. Definir un criterio de aceptabilidad, ellos deben definir cuál va a ser su criterio para compararte y contar con un grupo de asesor científico. Cuando uno lo compara, usted normalmente trata de participar en un grupo donde haya diversidad. Es decir, que participen laboratorios de todo el mundo que utilicen todo el tipo de equipos automatizados de diferentes marcas, pero además ellos te comparan con todos y por ejemplo nosotros acá utilizamos el mismo equipo. Además te dice listo, y la media tuya versus los laboratorios que utilizaron tu mismo equipo es esta. Entonces te comparan con todos, pero además con los que utilizaron el mismo equipo que tú utilizas. Y eso es bueno porque te ayuda pues como a evaluar cómo estás con respecto a esos otros. Esos programas deben, pues que son quienes planifican, ellos te deben enviar un calendario, cada cuánto te van a enviar muestras y cada cuánto tú les vas a devolver el resultado. Te deben indicar las fechas de recepción, los métodos empleados para asignar el valor de cada mensurando, es decir, cómo te van a comparar, cuál va a ser el valor asignado. Cuando te analizan te deben devolver un informe en el que te expliquen todas las conclusiones del análisis y publicar pues como toda la información al respecto. ¿Qué características debe tener la muestra que ellos nos envían? Lo ideal es que esté en puntos de interés clínico. Como uno no sabe qué es,
pero normalmente debe estar en puntos importantes de interés clínico, porque eso también me ayuda a saber cómo está mi método a concentraciones normales, altas o bajitas. Debe ser una muestra ciega, debe ser homogénea, debe comportarse más o menos como un control de calidad, tener una matriz adecuada, es decir, que si yo estoy midiendo muestras de glucosa en suero, yo espero que la muestra que a mí me envíen de control de calidad externo sea suero. Disponer de volumen suficiente por si algo sucede en el proceso y transportarlas en condiciones pues, que garanticen su estabilidad. Acuérdense que ustedes con esto los van a evaluar y eso cuesta mucho para un laboratorio. Cuando al final le dicen a usted no le dio, eso es muy grave porque además costó mucho para el laboratorio enviar esa muestra y qué pasó. Entonces a usted le toca empezar a evaluar qué pasó. Ay, es que yo me acuerdo que a mí me llegó esa muestra descongelada, pues descongelada o a temperatura ambiente, la muestra estaba derramada, entonces ¿por qué procesó eso así? Eso no le iba a dar, porque la muestra había perdido su estabilidad. Entonces es importante tener en cuenta todas las condiciones, porque si a usted le llega la muestra en malas condiciones, usted tiene que reportar al programa. Mándenme otra muestra, que la muestra que me llegó en estas y estas condiciones, manda foto y toda la información, porque eso cuesta mucho y usted obviamente a partir de eso va a reportar un resultado erróneo, no porque su proceso esté mal, sino porque la muestra venía ya con defecto en temas de estabilidad. ¿Y qué característica tiene que tener el laboratorio que está participando? Entonces, uno es quien selecciona el programa. Tú puedes seleccionar entre un programa interno, pues hablo de un programa nacional o un programa internacional. Obviamente depende de cuánta plática tenga para pagar este tipo de programas. Según las NTC 15189, que es la de laboratorios, nos dice que nosotros tenemos que participar en programas, pero no nos dice cada cuándo. Entonces digamos que con una sola participación desde el punto de vista normativo estaríamos cumpliendo, pero lo ideal es que puedas participar más veces al año, pues mientras el laboratorio tenga más plática, pues más posibilidades hay de participar más veces al año. Debes procesar como laboratorio la muestra de la misma forma de que los pacientes, no como, yo los pacientes como los tengo que entregar rápido, no sé, una muestra que tú tengas que mezclar súper bien con bordes. A los pacientes les hago 2 segundos bordes, pero como este es el control de calidad externo, yo me voy a quedar ahí 3 minutos, 4 minutos. No, la idea es que usted lo procese de la misma manera como procesa la muestra de los pacientes. Reaccionar frente a la información del resultado inaceptable, es decir, no solo participar por cumplir con algo normativo, sino que cuando a usted le entreguen un informe, leerlo, si no lo entiende, levantar la mano, decirle a la empresa, necesito un asesor que me explique este informe porque no lo entiendo. Y tercero, pues generar una acción, bueno, si no dio, ¿qué pudo haber pasado y qué va a hacer al respecto? Y todo eso debe quedar por escrito. Al momento en el que usted le hagan una auditoría, a usted le van a decir, muéstrame sus controles de calidad, ve y este que no te dio, ¿qué hiciste? Entonces usted muestra todo su plan de acción al respecto. ¿Listo? Cuando vamos a elegir uno de estos programas debemos tener en cuenta la frecuencia de evaluación, cada cuánto ellos sacan un programa al año. La oportunidad del informe. Si usted participó y se lo entregan en un año, ese programa no me sirve. Me sirve uno que me entregue informe rápido para yo tomar decisiones rápidas sobre mi proceso. Que tenga soporte y asesoría. Que haya muchos participantes, mientras se comparen con más participantes, mejor. Que la evaluación sea estratificada, como yo les decía, que me comparen con todos, pero por ejemplo también con los que tengan mi mismo equipo. Que el material de referencia enviado tenga trazabilidad, ellos a veces lo informan o si no, pues uno les puede pedir información. Lo que ellos van a hacer es comparar el valor verdadero versus el encontrado. ¿Cómo es que se llama esto? Sesgo. Es decir, que el control de calidad externo analiza es sesgo, veracidad. No te evalúa precisión. Porque tú no vas a mandar la misma muestra repetida varias veces, no. Te evalúa solamente sesgo. Listo. Y ese valor verdadero lo pueden ellos considerar, como yo les dije, la media de los resultados de laboratorio seleccionados que utilizan el mismo método de definitivo o de referencia, la media del mismo equipo utilizado con varios laboratorios,
la media de resultados de todos los laboratorios. Es decir, que puede que no solo me comparen con los que utilizan el mismo equipo, sino por ejemplo los que utilizaron el mismo reactivo. Entonces, ellas utilizaron el mismo equipo, pero no todas ellas el mismo reactivo, entonces se van haciendo subgrupos. Además, los que utilizaban el mismo reactivo fueron estas y así sucesivamente. Y ellos se comparan y esa media de comparación sería el valor verdadero. Por norma, los laboratorios entonces deben participar una o más veces en un programa, pues ellos lo llaman interlaboratorio. Los programas, como ya les dije, deben cumplir con estas normativas, pues del programa en el que usted vaya a participar. Debes integrar las muestras en el flujo de trabajo de rutina, como si fuera un paciente. Acá es muy importante, no podrá comunicarse con otros participantes. Resulta que ellas son mis amiguitas y ellas trabajan en otro laboratorio. Y yo sé que ellas participan en el mismo, entonces yo la llamo a vos como te digo. Y a vos como te digo, a ver si me da igual. La idea es no, porque yo no sé ellas cómo están trabajando en su laboratorio y si lo mío es bueno y lo de ellas no. Entonces no puedo tomar decisiones desde ese punto de vista. La idea es que sea completamente así. Deben implementar acciones correctivas cuando no se cumpla con el desempeño, realizar seguimiento a las acciones correctivas y tomar acciones preventivas para que eso no vuelva a pasar. Este es un ejemplo del Instituto Nacional de Salud. En la página aparece pues como el trámite del programa de evaluaciones de desempeño y uno puede entrar a estas páginas y en esas páginas les indican como el paso a paso de cómo participar. Pues ese solamente es un ejemplo, yo se lo voy a dejar como con las paginitas. Les da como el paso a paso, les dice, vean, nosotros le mandamos una muestra y con esa muestra usted puede analizar todo química clínica, porque es multiparamétrico. Y usted me reporta y les mandan un cronograma incluso al año y le dice, vean, la participación puede ser en febrero, tal día, en marzo, tal día. Y usted ya define cuándo quiere participar. Ellos te envían la muestra y te dicen dónde tienes que reportar los resultados y te dicen incluso en el cronograma qué día te van a entregar los resultados para que tú evalúes cómo te fue. Entonces es una manera de participar. ¿Qué tan costoso es participar? Ay, no conozco los precios. En algún momento sí los había visto, pero últimamente no sé cuánto cuesta participar. Pero podría consultar y te lo voy a hacer. Nosotros, yo trabajo en el Centro de Ciencias Ópticas de Zulia y allá mandamos controles de calidad hacia el Colegio Americano de Patología. Esos son muy costosos porque es genoma, exoma, paneles de cáncer, entonces es muy específico el proceso. Diferente a, por ejemplo, a los de química, que una glucosa, dos triglicéridos, un colesterol es muy económico. Entonces, por ejemplo, yo creo que ese sí tiene el costo cuando uno empieza a ingresar, tengo que mirar ahí, un poquito para mirar cuánto cuesta, pero de que esos, por ejemplo, son muy costosos y por lo menos uno trata de participar una vez al año. Está este otro que se llama RICAS, que es otro programa de control de calidad, en el que participan más de 45.000 laboratorios en todo el mundo y es muy utilizado para química clínica si uno quiere hacer participación internacional. En Zulia, por ejemplo, utilizamos mucho este RICAS en laboratorio clínico en general. En los más especializados utilizamos el Colegio Americano de Patología. Y RICAS te entrega un informe similar a este, bueno, sí, es igual a este. Acá es muy chiquitico, pero más o menos no solo te da como los datos estadísticos de cómo te fue, sino que te muestra gráficas para que tú puedas visualmente identificar cómo estás en el proceso. Y vamos a empezar como a mirarlas un poquitico. En la primera, los datos que nos muestra acá, en el primer cuadrito de la parte superior, y solo les voy a mostrar como manera, pues como ejemplo, en este me dice, listo, ¿cómo están todos los laboratorios que tuvieron el método? Pues todos los laboratorios que participaron. Ahora, el que participó que tenía glucosa exoquinasa, que era el mismo método que tú utilizaste. Y los que participaron que tenían el mismo equipo tuyo, que era Roche, Cobas, C501, por ejemplo. Entonces, idea, en total participaron 6.598 laboratorios, 3.000 con su mismo método y 600 con su mismo equipo. La media de todos los laboratorios fue esta con de todos los laboratorios fue esta, el de su mismo método fue este y el del método
de su equipo fue este. Te da el coeficiente de variación, el sesgo, te dice cuáles fueron excluidos porque eran muy outliers, datos muy locos. Por ejemplo, el primero fueron excluidos 621 resultados, del segundo 285. Uno espera no ser uno de esos excluidos, y 48. Además, ya aquí en este cuadrito te dice cómo te fue a ti. Te dice, mire, su media dio 110.300. Su resultado, perdón, porque usted solo va a enviar un resultado. Entonces uno mira, bueno, 110 se parece a 108, 107, bueno, no estoy tan mal. Y me dice, listo, yo te voy a dar 3 resultados. El primero es el índice de desviación estándar. Son como los criterios de rendimiento del método. Y me dice que su índice de desviación estándar debe ser menor a 2. Y a mí me dio 0.51, o sea que estoy bien. Y me dice que me da el índice de desviación estándar no solo de ese momento, sino que me compara con datos, medidas acumulativas. Es decir, usted viene participando muchas veces con nosotros. Entonces yo te voy a dar no solo lo que te doy en ese momento, sino que cuando te comparo, la desviación estándar que has tenido en el recorrido ha sido de 0.4. Bien, sigo estando por menos de 2. Entonces ellos miren que el mismo programa te da unas metas y te muestra si estás bien o mal. Este no me parece pues como tan difícil de entender cuando uno le envíe, porque le envían pues mucha información. También te dice, mire, hay otra característica que es el puntaje objetivo, el target score, este que tenemos acá. Y te dice que ese puntaje objetivo debe ser mayor a 50. Y me dice que el de esa participación me dio 101 y el de las participaciones acumulativas te dio 107. Bien. También te dice que te da un porcentaje de desviación estándar, el cual debe ser menor a los límites aceptables definidos, es decir, a los requisitos de calidad, a la meta de calidad. Y mire que ellos de una vez acá te dicen, vea, los límites aceptables definidos según variabilidad biológica es del 6%, 6.96%. Y los límites aceptables definidos según RICAS es del 8.10%. Entonces te dice, ese es como tu límite, mientras que no se pase de ahí está bien, de esa meta de calidad. Entonces te dicen que el de esta participación te dio 2.5 y el de acumulativo te dio 2%, es decir, que estamos por debajo de estas metas de calidad. Bien, listo, eso es como la parte estadística que ellos te muestran. Y luego te lo muestra en gráficos. ¿Qué les muestra en gráficos? Lo que les muestro aquí, como habla dicho, es simplemente estas mediciones, SDI, TS y porcentaje de desviación, que son las del desempeño de la muestra enviada. Y esto son las mismas, pero ya acumulativas. Listo, el dato acumulativo, que es el que está por debajo de cada uno de ellos. Luego me muestra como en gráficas cómo me fue. Y me dice, vean, todo esto que está acá en este histograma fueron todos los participantes, que se comportaban más o menos como una campana de Gauss, excepto como estos que están como rectos. Listo, y me dice, el que tenía su mismo método es el verde y el que tenía su mismo equipo es el azul. Ahora, ¿dónde está usted? Te le muestran acá, usted está acá. Listo, ustedes me dicen, bueno, no estoy como por allá tan loquita, soy como más o menos como por la mitad. O sea, uno siempre es muy visual, como familiar, como estoy yo. Ahora me dicen, mira, usted ha participado varias veces. ¿Esta que se le está viendo esta gráfica? ¿La qué? La de Jenny. Entonces tenemos aquí, se parece, sí, miren, tenemos aquí como si fuera la media, más 1, más 2, más 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces ellos te muestran, es como para que tú veas visualmente cómo se ha comportado. Y aquí te grafican el índice de desviación estándar. ¿Y se acuerdan que me decían que debía ser menor a 2? Más o menos 2. No debe pasar ni de acá ni de acá. Entonces simplemente me dicen, vea, este es el punto en el que tú estás participando hoy. Hubo algunos donde no participaste, NN no participaste, SN tampoco participaste. Pero cada que has participado, nunca has tenido un índice de desviación estándar mayor o menor a 2. Entonces, bueno, vamos bien, mi método ya está funcionando, no se está alejando tanto tampoco de esa media. En términos del target score, o el TD, que es la puntuación objetivo, es esta grafiquita que tenemos acá. La puntuación objetiva ahorita hemos dicho que lo ideal era que fuera mayor a ¿qué? 50.
Resulta que el target score es como el error total máximo permitido según ellos. Acuérdense que según ellos sería ¿qué? Variabilidad biológica, estado del arte o requerimientos médicos. Variabilidad biológica. Ellos son una empresa de ¿qué? De control de calidad externo. O sea que sería según qué. Estado del arte. Acuérdense que está requerimientos médicos, que es por clínicos. Variabilidad biológica según variabilidad biológica interindividual. Y estado del arte, que es según estas empresas que ofrecen estos controles de calidad externos. RICAS es una de esas empresas, entonces ellas definieron que la meta para este analito X sea 8.1%. Entonces ellos dicen que si su resultado está menor a 50 es porque está superior a ese 8.1%, entonces no está tan bien. Listo. Si su resultado está por encima de 50 es porque está debajo de 8.1, entonces está muy bien. Acuérdense que si la meta es 8.1, yo quiero que mis resultados nunca pasen ese 8.1. Si está por encima es porque está mal. Entonces acá lo muestran como a la inversa, ¿cierto? Si mis resultados están por acá abajito, pues en la gráfica, es porque están muy por debajo de 8.1. Si es exactamente acá en el 50, miren que acá le puedo el target score, si es exactamente el 50 es porque mi resultado está exactamente en 8.1%, mi error total. Si es mayor a esto, es porque mi resultado está muy bien, está por debajo de 8.1 y me muestra cómo se han comportado mis resultados. Y me dice, vea, sus resultados siempre han estado muy bien, han estado por debajo de 8.1, miren que han estado en este caso por encima del target score de 50, vamos bien. Entonces uno ahí visualmente dice, pues en temas de puntaje objetivo sé que me estoy comportando por lo menos alejado a este 8.1 que fue la meta que ellos pusieron. También recuerden este que era el porcentaje de desviación. Ellos ponían 3 requisitos de evaluación. El primero era el índice de desviación estándar, que no debía estar en más o menos 2. El target score, que debía ser mayor a 50, y el tercero era el porcentaje de desviación, que ellos decían que debía también estar alejado de 8.1 si era el dato que ellos pusieron, o 6.96 según variabilidad biológica. Ellos nos dieron eso. Acá nos ponen un gráfico donde nos muestran las muestras en las que hemos participado y nos muestran acá 8 y acá menos 8. Es decir, que pusieron como meta ese 8% y empezaron a evaluar el porcentaje de desviación estándar, que esta es la manera como ellos lo calcularon. Y miran cómo se está comportando. En este tipo de gráficos uno puede empezar a ver si está teniendo un sesgo. O sea, si en las participaciones que yo he estado realizando, nunca me he pasado de ese 8.1% en el porcentaje de desviación estándar, pero ¿será que estoy teniendo un sesgo? Acá me empiezan a mostrar eso. ¿Ustedes cómo ven ahí? Tenemos un sesgo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, desde hace varios meses, suponiendo que yo participara todo cada mes. Acá lo muestran como si fuera el mes 10, 11, 12, otra vez empieza 1, 2, listo. Si yo participé desde enero de este año, del año pasado, no sé, de enero a septiembre, siempre mis resultados tuvieron un sesgo positivo. Y eso, ahí estoy cumpliendo, pero yo ya tengo que empezar a revisar en mi laboratorio qué está pasando. ¿Por qué estoy teniendo un sesgo positivo desde hace 9 meses? Ahí está pasando. También me muestran un cuadrito que se llama porcentaje de desviación estándar por concentración. Y me dicen, por ejemplo, me muestran acá en el eje Y el porcentaje de desviación y en el eje X diferentes concentraciones. Entonces me dicen, cuando se han mandado concentraciones de ese analito de 2, su resultado ha sido así. Cuando se ha mandado concentraciones de ese analito de 3, su resultado ha sido así. De 5, su resultado ha sido así. ¿Para qué sirve esto? Para mirar si yo tengo problemas a una concentración específica. Entonces ellos me pueden decir sus datos a todas las concentraciones, algunas veces sale más bajito, más altico, normal. Pero siempre a 5, su resultado ha tenido un sesgo negativo. Eso es importante también analizar. Listo, cada que usted manda muestras altas siempre está dentro del rango, pero el resultado tiene un sesgo negativo.
sé que ya llevo varios meses con un sesgo positivo, puede haber un error sistemático, o si a una concentración específica yo tengo un sesgo positivo o negativo, también eso es un error sistemático. ¿Vamos bien hasta ahí? Finalmente, en estos 15 minutitos vamos a ver la última partecita que es la posanalítica. Terminamos ya fase analítica, ¿cierto? Y vamos a terminar con fase posanalítica. ¿La fase posanalítica cuál es? ¿Qué pasa en esa fase? ¿Cómo? Se entregan resultados y el médico toma decisiones. Muy bien. Entonces ahí es cuando generamos el informe, hacemos una validación técnica y fisiológica, liberamos resultados, almacenamos las muestras por si el médico define que hay que volver a hacer algún reprocesamiento o nosotros definimos hacer algo y hacemos la custodia pues, como de esos archivos que van a quedar en el laboratorio. El informe debe ser, es una comunicación formal, oficial de los resultados, debe ser oportuno, clínicamente útil. O sea, de nada basta que a un paciente que se esté infartando, el resultado de troponina se lo entreguemos en una semana. Pues no tiene sentido, ¿sí o no? Entonces usted debe establecer para cada analito cuál va a ser la oportunidad de entrega. Troponina, mi oportunidad de entrega es 2 horas. Glucosa es 24 horas. Transaminasas son 3 días. Pues, un ejemplo, y usted debe definir y indicarle al paciente o al cliente, si es una empresa que usted le está vendiendo las pruebas, definir cuáles van a ser esos tiempos de entrega de resultados. ¿Qué información debe tener el informe? Pues primero va a tener la información de mi laboratorio y la información pues, del paciente, obviamente muy importante. Entonces, la información del laboratorio, el médico que remite. Esta información es importante por si hay que informarle al médico algo del paciente o si la prueba se está demorando y hay que informarle al médico y también al paciente sobre eso, porque es una prueba que es muy... pues el paciente ya tiene cita. Entonces hay que decirle al médico que la prueba se le va a demorar pues para que sepa que es posible que requieran reorganizar esa cita médica, por ejemplo. Información de la muestra, fecha de obtención, la hora, número y código de barras y los datos generales del paciente. Y aquí también es muy importante el teléfono por si tenemos que llamar al paciente a reportar, por ejemplo, un resultado crítico. O sea, todos los laboratorios, por ejemplo, he visto muchos casos en los que, digamos, los pacientes tenían paraclínicos, pues así, pero los hicieron particular en un laboratorio y salieron alterados, pero el laboratorio no, como que no le informó al paciente, sino que pues el paciente se demoró una semana en ir por los resultados, no le informaron como que tenía resultados. Hay resultados que son alterados y hay otros que son resultados críticos, que ahorita lo vamos a ver. De los resultados alterados, pues sí, el paciente está enfermo, pero no amenaza la vida del paciente de manera inmediata. Si es un resultado en el que amenaza la vida, por normativa, el laboratorio tiene que establecer una estrategia para comunicar con el paciente y con el médico o la clínica o donde se encuentre. Pues así debería ser. No sé si lo hacen todos los laboratorios, pero así debería ser. Entonces, ¿qué otra información debe tener? Obviamente, ¿qué analito? Pues ustedes han visto resultados de laboratorio, ¿cómo son? Ustedes se han hecho examencitos de laboratorio recientemente. Es que a veces uno le pregunta y me dice, no, desde bebé no me hacen examen. Normalmente tiene el analito que se está pues cuantificando o determinando. Eso es en resultados cuantitativos. En cualitativos pues viene si es positivo o negativo, ¿cierto? Pero acá entonces el resultado que le dio, en qué unidades usted lo está entregando, es importante indicar que si es concentración, normalmente es miligramo decilitro, miligramo litro, puede variar según el analito. Y si es actividad enzimática, pues va a variar, por ejemplo, a unidades internacionales, a microcatales. Y también se ponen los valores de referencia y la firma del microbiólogo o el bacteriólogo que firmó, pues que hizo el análisis. También hay otros donde te muestra el analito,
el resultado y las unidades, y no te muestra intervalo biológico de referencia, sino que te da como unos valores, unos puntos de corte. Miren que acá me dice que el colesterol, lo ideal es que sea menor a 200. De 200 a 239 dice que es un intermedio alto, y alto mayor o igual a 40. Entonces usted también puede expresar los resultados de otra manera. ¿Y estos valores de dónde vienen? Según esta guía pues esta es una guía americana de colesterol que se llama TP3, que ustedes la van a ver pues, con la profesora Jacqueline. Acá entonces, ¿qué más se pone? El intervalo biológico de referencia, interpretación, en este caso sería pues como una pequeña interpretación, en algunos casos, por ejemplo en diabetes, usted dice prediabetes de 100 a 126, diabetes mayor a 126, ahí estaríamos dando como una interpretación de ese resultado, y se puede poner. Y además es importante siempre poner cuál fue el método utilizado. Por ejemplo, acá arriba no lo pusieron, acá abajo sí, el método plurimétrico enzimático, cuál fue, es importante pues como ponerlo. Si vieron en esta anterior, no siempre hay intervalos biológicos de referencia. Por ejemplo, glucosa es de 70 a 99. ¿Listo? De 70 a 99, pero colesterol no te da un rango, te dice menor de 200, usted está bien, mayor de 200 no está bien. Entonces eso se llama intervalo biológico de referencia o en algunos casos puntos de corte. ¿Cómo se definen esos intervalos biológicos de referencia o esos puntos de corte? Eso se hace normalmente a través de estudios. En este caso, por ejemplo, la ISO 15189 establece que cada laboratorio debería reevaluar sus intervalos biológicos de referencia. Es decir, que ojalá cada laboratorio tuviese los intervalos biológicos de referencia según la población que atiende. No es tan frecuente que cada laboratorio lo haga, no es una exigencia, pero sí es una recomendación. Entonces, ¿cómo se saca? Normalmente es un grupo de personas, según esta guía dice que mínimo deben ser 120 personas, que se definan entre comillas sanas, porque pues puede tener otras alteraciones, pero por lo menos para ese delito no hay alteración, y normalmente se analizan y hay una distribución tipo gaussiana, una distribución típica de los resultados de referencia sana. Los resultados por fuera no necesariamente indican enfermedad. ¿Por qué? Normalmente, cuando hacemos esto, definimos el intervalo biológico de referencia con una confiabilidad del 95%. Es decir, que estos pacientes que están acá no necesariamente quiere decir que estén enfermos. Listo, hay un porcentaje. El intervalo biológico de referencia se hace con un 95% de confianza y hay un porcentaje que puede que esté por fuera y no esté enfermo o sí. Listo. La especificidad es del 95%, como se definen en estas guías que se saca un intervalo biológico de referencia. Listo. Entonces, conclusión, siempre se saca con personas sanas, y luego entre comillas porque puede tener otra alteración, pero por lo menos para ese analito se hacen otra serie de mediciones que a uno le ayuda a indicar pues, que no tiene alteraciones. Si por ejemplo glucosa a nivel pancreático no hay alteraciones. Acá. Sí. Exacto, por ejemplo, nunca habían sabido que era lo normal de un paciente de diabetes. Pues diabético no, apenas están definiendo que es normalidad. Entonces ellos empiezan a saber, pues obviamente desde la clínica, que ya los pacientes que tienen diabetes tienen ciertos signos clínicos que indican esto. Entonces esos personas con esos signos clínicos no los incluyen, que son pues como sed excesiva, que tienen mucha frecuencia. Además, ya se conoce de la fisiología que el páncreas tiene un papel importante en el metabolismo de la glucosa, por ejemplo. Entonces, hacen ecografía pancreática que esos pacientes, esos 120 pacientes no tengan nada pancreático. Se sabe que la insulina y el glucagón tienen un papel importante. Entonces, tú puedes empezar a determinar otras cosas alrededor para indicar que los pacientes no tienen ese tipo de producción. Listo. Y cuando coges ese grupo de pacientes, sabes que todos se comportan similar. Que son pacientes con insulina sanos se comportan de manera similar en ese laboratorio. Y sabes que aquellos que se estaban teniendo una alteración
Salgo de aquí y me voy Y caminando. para que tú las Eso me puedes dice. ver, por lo menos en lo que los pacientes nos están diciendo, que están sintiendo, ellos tienen otros niveles de glucosa diferentes. Listo, entonces Ahí así les se voy a volvieron pagar a casa. definir cuáles van a ser los niveles Claro, normales que y seguimos los eso. estudiando como la Conseguimos población. esas cosas. Claro. Ahora Porque los ya puntos de justo corte. para no hacer algo malo. En los puntos de corte tenemos entonces que acá tenemos que esto tiene un intervalo biológico de acá es normal, acá para arriba está enfermo y acá para abajo está enfermo. Pero en algunos puede ser que simplemente de acá para arriba está enfermo y de acá para abajo está enfermo, sano, por ejemplo en triglicéridos. Para definir estos valores de alterados, ¿en qué momento yo defino prediabetes y que de acá para arriba es diabetes? Listo, esas son puras pruebas clínicas adicionales que le hacen a los pacientes. Ellos empiezan a, o sea, normalmente se hacen bajo estudios ya en pacientes, en personas enfermas, y empiezan a evaluar que los que tenían de 100 a 126 no estaban tan enfermos como aquellos que tenían más de 126 miligramos de litro. Estos que tenían más de 126 miligramos de litro, ya la diabetes les estaba causando alteraciones visuales, renales, neurológicas. Entonces así es como empiezan a definir el tipo de ustedes. Entonces ya para estudiar a los enfermos, obviamente se utilizan ya no pacientes sanos. Son valores que tienen una asociación clínica con la enfermedad y riesgos específicos. Por ejemplo, ahorita lo del colesterol que decía, de acá para acá, riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Resulta que ya saben que los que tienen colesterol mayor a 120, 229 se infartan más que los que tenían colesterol de 200 a 229. Listo, son asociaciones clínicas. Y ahí empiezan a determinar eso. Se parte entonces de resultados clínicos, por ejemplo, estudios de cohortes, prospectivos, meta-análisis o valores por consenso, que se define un grupo de expertos que ya digan, no es que mayor a 229 miligramos de litro de colesterol ya es un riesgo alto. ¿Alto para qué? Para tener un infarto. ¿Listo? Entonces, el intervalo biológico de referencia con pacientes sanos. Estos puntos críticos con estudios con pacientes, con personas enfermas. ¿Qué más nos dice este resultadito? Voy a buscar ese ejemplo con glucosa. El paciente le dio 110, lo normal era 70-99, te da acá pues como el método que se utilizó. Y acá la interpretación, lo que yo les decía, glucosa mayor a 126, de diabetes, bueno, aquí no está tan actualizado, esto es prediabetes, esto ya es diabetes, diabetes y mayor a 126. Pacientes con síntomas de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia, con glucosa plasmática al azar mayor a 200, es decir, que si a una persona le toman una muestra de glucosa en cualquier momento del día se le acaba de comer, si está mayor a 200, podría ser un paciente diabético. Entonces, acá tú puedes, en el resultado, lo que queremos poner es que usted puede entregar alguna información que pueda ser importante a la hora de interpretar. La validación. La validación, hay dos tipos de validación. Está la validación técnica y la clínica. La técnica es cuando usted sabe que todo el control de calidad le dio bien, usted revisó la gráfica de Levy y no había ningún error de tipo aleatorio ni sistemático. Desde el punto de vista técnico, usted está tranquilo de que ese resultado está bien. La clínica es cuando usted, y cuando nosotros llamamos validación en el laboratorio es cuando usted ya pone su firma. Listo. Es como un término muy utilizado y es ya validaste el resultado, es decir, ya firmaste el resultado. Listo, sí, ya lo validé, ya lo firmé. Entonces, cuando yo ya entrego mi firma es porque, pucha, yo estoy segura de que ese resultado está bueno. Entonces, desde el punto de vista técnico, digamos que es muy fácil, con todo lo que ya vimos. Desde el punto de vista fisiológico, entonces yo tengo que empezar a mirar algo. Ese resultado coincide, es compatible con la vida. O sea, a mí me dio un resultado de glucosa de 2 miligramos de litro. Confío en ese resultado. Mis controles dieron todo dio bien, pero ese paciente vino esta mañana caminando a tomarse esa muestra. ¿Cómo va a tener una glucosa incompatible con la vida? ¿Cierto? Entonces ahí ya empiezan los análisis más desde el punto de vista fisiológico. Porque puede ser que mi control me dio muy bien, pero justo cuando procesé ese paciente se fue una burbuja. Y eso dio una absorbancia rarísima y esa concentración dio rarísima.
concordancia con resultados del examen, con el diagnóstico. Es muy complejo en los laboratorios donde tenemos mucho volumen para ver todo, pero nosotros sí podemos evaluar como muchas, pues como evaluar si eso sí es real, si no, listo. Entonces, no sé, un paciente paciente VIH, evaluamos carga viral de VIH y tiene una carga viral súper alta y justo esa misma semana no, hubo un error y le volvieron a mandar carga viral y ya está normal, en una semana. Muy raro que el medicamento, pues, en una semana pasar de una carga viral de 200 a 0. Entonces usted tiene que empezar a hacer análisis de ese tipo de cosas. Por ejemplo, y ahí nosotros pues cuando yo estaba molecular y validaba, siempre revisaba resultados previos de carga viral de VIH. O un paciente que no ha sido diagnosticado, ¿cómo lo voy a reportar? Si será que sí será. Entonces ya uno empieza como, ay no, yo no voy a reportar ese resultado de carga viral hasta no estar segura que este paciente sí estaba diagnosticado, ¿cómo le llegó acá? Entonces uno empieza a mirar, pues como son resultados críticos y hay que saber cómo reportar. Resultados analíticos del rango de linealidad, límite de detección, que no haya pasado el rango de linealidad, a mí se me olvidó incluir, eso es importante tenerlo en cuenta, aunque eso lo pondría más desde la parte técnica. Intervalo biológico de referencia, ahorita vamos a ver un poquito, o yo creo que ya en el laboratorio podemos terminar de esta partecita. Entonces lo que les quería mostrar era que la validación es la firma de que yo ya soy el responsable, que ese resultado está correcto. ¿Qué es un resultado crítico? O un resultado rarito. Miremos acá, los niveles normales de calcio son de 9 a 1, de 9 a 10. Menor a 9 es hipocalcemia, mayor a 10 hipercalcemia, listo, normal. Yo presenté el resultado de mi paciente, todos los controles de calidad me dieron bien, me dio un 8.9, yo sé que tiene hipocalcemia, lo entré. Amenaza de vida, menor a 7 y acá, perdona, que es mayor a 14. Listo. Eso lo tengo que tener identificado. No todos los análisis, no todos los resultados pues, como analitos en mi laboratorio son críticos. Hay unos que sí. Usted puede tener una tablita pegada, no sé, en alguna parte donde usted tenga. Estos analitos son los críticos. Si se da mayor a esto y menor a esto, es crítico. Nosotros, por ejemplo, eso ahí mismo se señala en un color. Cuando sale el resultado, es lo mejor. Se señala. Y cuando nosotros validamos, eso pasa a una mesa de críticos. La mesa es de un grupo de personas que están pendientes de los resultados críticos para inmediatamente levantar, llamar, hacer toda la gestión, ¿cierto? Autorizar y demás. Por ejemplo, pruebas de VPH, pues el 18 y el 16, que son como las más críticas del virus del papiloma. La mesa de críticos de inmediatamente es pues como generar la autorización para que el paciente se le haga, por ejemplo, colposcopia y biopsia. Entonces son cosas que deben los lugares como empezar a conectar con los pacientes. Entonces, esto es sí. Y estos datos que ya están acá son incompatibles con la vida. Ese paciente no debe haber ido de esta manera, no estaba caminando en este mundo. Un resultado crítico es aquel resultado de laboratorio tan alejado de lo normal que constituye una amenaza para la vida, a menos que se inicien acciones correctivas. Una hemoglobina de 4, transfusión. ¿Cierto? El paciente no debe transfundir. Entonces, es como esos puntos donde hay que definir rápido lo que hay que hacer. Según la 15189, lo que ya les había dicho, por normativa, los laboratorios deberían definir qué es un resultado crítico y qué hacer en caso de tener un resultado crítico. Eso lo debe tener, y usted lo debe tener por protocolo en su laboratorio. A todo el que entra a trabajar le hace este protocolo, que hace es como lo manejamos nosotros. Cuando usted logra un resultado crítico, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que llamar? ¿Cuántos minutos pueden pasar hasta que usted llame? ¿O hasta que vuelva a llamar si no le contestaron? O sea, todo eso debe estar escrito. Usted llamó, a los 5 minutos tiene que volver a llamar. No le contestaron, a los 5 minutos ya con quién se va a comunicar. Listo, o a quién tiene que escribir, o a quién tiene que activar. Esto es un ejemplo de un articulito que te dice como unas indicaciones. Por ejemplo, el resultado está en la lista de críticos, no importa, ¿sí? Entonces es un valor crítico, llamar al médico. Se comunica con el médico, no, notificar. Entonces usted lo pone
familiar. O sea, esa ruta debe quedar escrita y debe ser muy bien definida por su laboratorio. Entonces miren que cuando hablamos de fase postanalítica no es entregar solo el resultado, ¿ok? Esos son muchos de usted que va a hacer con ese resultado. Listo. Muchachos, vamos a dejar hasta acá y terminamos mañana la próxima parte de la poesía que me falta. Vale, ya.